Repetir, nosotros siempre hemos dicho que la sentencia que recibamos o que recibiríamos sería siempre buena para el club. Y consideramos que la sentencia es buena para el club. De los 11 peticiones que hay en la sentencia, 8 nos dan la razón al club y hay 3 que las desestima el juez. Nosotros, y lo he dicho antes, nosotros estamos haciendo nuestro camino desde el año 2010, desde que ganamos las elecciones, con nuestro programa, con nuestro proyecto, y no vamos contra nadie. Simplemente que actuamos y trabajamos con nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, y nosotros siendo muy responsables con los criterios con los cuales queremos gestionar este club. Por lo tanto, no hay ningún problema en ese aspecto. Nosotros no vamos contra nadie, vamos siempre a favor del Barça. Es un tema que no nos preocupa actualmente. Nos preocupa la acción de gobierno, nos preocupa nuestra gestión y sobre todo nos preocupa pues, que las cosas que pensamos que deben funcionar, pues que al final pues, tengamos la razón. Però en ese tema de elecciones no tenemos ninguna preocupación ahora. La demanda la fa el senyor Vicenç Pla, crec que ja fa bastants anys, però el beneficiari d'aquests avals, d'aquella demanda, és el Futbol Club Barcelona. Som nosaltres. I nosaltres, com a junta directiva, com a directius, hem decidit avui que no volem ser beneficiaris d'aquells avals i el que farem és demanar-li al jutge que els retiri. Jo crec que aquesta junta sí que mereixem credibilitat, perquè som una junta que treballem, portem 4 anys al capdavant del club, el gestionem amb encerts, també a vegades amb coses que fem malament. Jo he explicat molts cops que això és una balança, és un equilibri, i nosaltres hi estem posant sempre tot el millor coneixement que tenim, la nostra responsabilitat, intentem posar-hi el màxim de criteri, el màxim de seny i sentit comú.